Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Entonces, Yu murmuró mientras miraba al único héroe con ella en la habitación, o más específicamente, al que la juzgaba desde el otro lado de la mesa. Dame una buena razón por la que no debería leave y patrullar con mi pasante. Viendo que es tu curiosidad lo que te llevó a quedarte, no veo ninguna razón para hacerlo, respondió Yoroi-Musa burlonamente. Te concederé esto. Encontraste un diamante en bruto y tomaste la decisión correcta de inscribirlo en los Emiratos Árabes Unidos. Dado que Shirou ni siquiera quería estar en los Emiratos Árabes Unidos en primer lugar, eso fue quedarse corto. Sin embargo, continuó. Estás desperdiciando su potencial al no permitir que personas más calificadas manejen su educación. Que, como tú. Yu frunció el ceño. Puede que seas uno de los mejores héroes del país, pero no eres el más adecuado para enseñarle. ¿Y tú lo eres? Demonios, no lo estaba, pero estaba segura de que lo iba a intentar. No lo soy, admitió Yu. Pero al menos no estoy haciendo una rabieta por no atraparlo. Fue su elección, no la tuya. Una elección cegada por el vínculo familiar, resopló. El camino de la espada es un camino que ya ha emprendido y en el que ha demostrado un potencial extremo. Se necesita más instrucción para sobresalir, y su oferta se ha convertido en un detrimento de ese potencial. Yu apretó la mandíbula irritada, pero mantuvo un manierismo algo cortés. Un poco, porque estaba disparando a la vieja focha con un resplandor de 1 milla de ancho. ¿Y estás calificado para decir eso? Tú, que solo aceptaste un interno durante toda su carrera de heroísmo. Bueno, ella también tomó uno, pero ella estaba al principio de su carrera, mientras que él había desperdiciado años sin hacer nada para ayudar a la próxima generación. La disciplina de la espada. La mentalidad que uno debe tener para empuñar un arma para matar hombres. La fragilidad de la vida si da un solo paso en falso. Eso es lo que le estoy enseñando a mi propio interno, y lo que le habría enseñado al tuyo si no hubiera sido influenciado por la familia, explicó Yoroi-Musa. Con alguien tan imprudente como usted, que causó grandes cantidades de daños a la propiedad cada vez que realiza sus deberes, la moderación es lo último que podría aprender. Continuaría desarrollándose y confiando en su falta de habilidad con la espada, y perjudicaría su futuro como héroe. Creo que necesitas que te revisen los ojos porque no falta la habilidad con la espada de Shirou. Lejos de eso, reprendió Yu. Para su edad, cierto, admitió. Sin embargo, si evitas que su potencial florezca, él siempre verá sus habilidades actuales como adecuadas, nunca mejorando. Grandes reclamos para alguien que apenas sabe a quién quiere enseñar, dijo Yu. Para que conste, Shirou es una de las personas más trabajadoras con las que me he encontrado. Si hay algo que no puede hacer, aprenderá a hacerlo, incluso si eso significa apretar los dientes y trabajar con alguien que no le gusta. Su hijo trabajó con ese maldito dueño del café por llorar en voz alta, y dejando a un lado las sospechas de Yu sobre él, Shirou seguramente no buscó disfrutar de sus sesiones de entrenamiento en absoluto. Yu sabía que había mejorado mucho con ellos, pero eso solo probó su punto. Entonces, ¿por qué ha elegido a alguien que no mejoraría sus habilidades? Él preguntó. Yu sonrió sonriente cuando decidió levantarse de la silla y marcharse. ¿Por qué querría hacer una pasantía contigo si sus habilidades están muy por encima de las tuyas? Número 8. Tuvo que admitir que ver lo roja que se puso la heroína del 8º puesto antes de irse fue muy satisfactorio. Casi tan satisfactorio como atrapa. Yu parpadeó cuando vio que una botella se acercaba rápidamente. Oh. Disculpe. No pareces arrepentido, Buster, murmuró Yu mientras recogía la botella arrojada y se frotaba la frente ligeramente dolorida. Miró lo que tiraban y vio que era té helado, su marca favorita también. Parece que en realidad prestó atención cuando fueron de compras. Si alguien no se estuviera distanciando, entonces esto no habría sucedido, suspiró Shirou. Pero admito que debería haberlo notado. Lo siento, Yu. Había pasado una semana. En esa semana, Shirou y Yu se habían mantenido fieles a su plan y habían establecido los campos delimitados. Se encontraron con algunos villanos aquí y allá, pero Yu pudo aprenderlos con facilidad.
Había uno que no podía manejar sola sin algunos daños intensos a la propiedad, principalmente debido a la cantidad de contador que era su peculiaridad, pero Shirou lo manejó con facilidad. En serio, necesitaba descubrir cómo lidiar con alguien con espinas extremadamente ácidas que le crecían. Quizás invertiría en mejores guantes. Confiar siempre en el refuerzo de Shirou no era una solución realista. En otras noticias, Stein mantenía un perfil bajo. La fuerza policial no pudo encontrar un solo indicio de él. Su ventana de una semana para localizar a Stein se había desvanecido, por lo que todo lo que podían hacer ahora era esperar hasta que saltaran a alguien y tratar con él allí. Honestamente, fue una idea triste esperar hasta que alguien saliera lastimado, pero realmente era todo lo que podían hacer. No era que ellos tampoco intentaran encontrarlo. Cada casucha y edificio vacío que pudieron encontrar fue revisado encubiertamente por oficiales encubiertos, e incluso se revisaron complejos de apartamentos en vivo. Demonios, Shirou incluso se tomó un solo día para ver si podía encontrarlo desde lo alto de la ciudad, en uno de los rascacielos más altos del distrito, pero sus ojos reforzados no captaron indicios del asesino de héroes. Era por eso que Yu y Shirou estaban sentados en lo alto de un edificio, esperando más que nunca vislumbrar a cualquiera de sus objetivos. No era como si pudieran hacer mucho más, con todos los campos delimitados menores establecidos. Entonces, ¿estás seguro de que esos campos delimitados pueden decirnos dónde está? Ella preguntó. Esa es la tercera vez esta semana que preguntas, dijo Shirou. Sí, pero está garantizado. Yu justificado. No es como si pudiéramos simplemente probar si estas cosas funcionan. Ni siquiera tropezaron cuando hiciste las dagas de la bestia. Son rompedores de espadas, pero supongo que tienes razón, corrigió Shirou mientras suspiraba. Eran solo una prueba ociosa. Las copias que puedo hacer no tienen suficiente aura de Angra Mainyu para provocar una reacción. Funcionan, confía en mí Yu, pero no queremos que se activen con banderas falsas. Así que solo una gran cantidad de su presencia debería activar el campo, murmuró Yu. Será un gran desperdicio de todos los otros campos delimitados que configures si no disparan nada. Cierto, comentó Shirou. Razón por la cual los otros campos delimitados pierden efectividad de inmediato para fortalecer el activado. Desviando energía para mantener al tipo allí hasta que podamos llegar, supongo, Yu asintió antes de darse cuenta. Fue idea de ese hombre, ¿no? Lo fue. Yu suspiró. Ese Farran. Él no estaba dispuesto, o si lo que Shirou pensaba era cierto, capaz de ayudarlos físicamente, pero ella lo elogiaría por ayudarlos por teléfono. De hecho, habían arruinado los dos primeros campos delimitados que instalaron, lo que les hizo tener que rehacerlos desde cero. Ella los dijo, pero en realidad era solo Shirou. Realmente era tan malo en magia, fuera de su conjunto de habilidades principales. Aparentemente, Shirou quería abordar eso entrenando un poco más con Archer y practicando más que solo su peculiaridad de fabricar armas. Nuevamente, tuvo que reconsiderar esa idea una vez que se dieron cuenta de que Archer podría no tener la energía mágica de sobra. E incluso le preguntaron si tenía poca confianza. Cuanto más niega por teléfono, más creo que realmente no tiene maná de sobra, señaló Yu ociosamente. ¿Estás seguro de que no hay nada que podamos hacer para proporcionarle algo? Si hubiera una línea ley, fácilmente podría extraer algo de maná, señaló Shirou. Sin embargo, encontrar una línea ley es otra historia. No sé cómo encontrar uno y Archer probablemente tampoco lo sepa, especialmente desde que se estableció para abrir un café. Si quisiéramos encontrar uno, tendríamos que buscar manualmente. Eso llevará demasiado tiempo, murmuró Yu. No es una idea realista para nosotros, pero ese bastardo probablemente podría viajar si quisiera, pero necesitaría comida y dinero para viajar. ¿Necesita siquiera comer? Es un espíritu, ¿verdad? La comida le da un poco de maná, pero no lo suficiente para suplirlo. Mi sirvienta tuvo que subsistir con comida porque no podía darle suficiente maná, pero generalmente no necesitan comer, admitió Shirou. Pero tú haces un punto con el dinero. Es posible que necesite algunos para viajar por el país, especialmente si no tiene lo suficiente para usar sus capacidades básicas de servicio. Shirou hizo una pausa.
En realidad, dijo que solo quería relajarse. Probablemente no quiera ganar más maná. Dijo que esto era básicamente unas vacaciones. ¿Trabajar en un café son vacaciones? Yu dijo con poca incredulidad. He visto lo frustrantes que pueden ser los clientes. ¿Qué tan mala podría haber sido su vida para ver eso como unas vacaciones? Su hijo adoptivo frunció el ceño al instante. Very muy mal, supongo. Yu murmuró. Pregúntale tú mismo. Me pondré manos a la obra. Yu afirmó. Es solo que no estoy muy interesado en hablar con el chico. Eso es. Eso no fue solo eso. Yu admitiría que no le gustaba el chico. Todo en él la irritaba irracionalmente, pero no hasta el punto de que no pudiera mantener una simple llamada telefónica. Pero en el fondo, ella desconfiaba. La forma en que Shiro habló sobre el pasado de Farran era como si estuviera guardando un oscuro secreto. Quién era realmente Archer era algo que Shiro no quería que se supiera, al menos por ahora. Después de que él derramó su corazón, ella pudo darle tanto. Esta vez, ella realmente esperaría. ¿Deberíamos probar con otra ubicación? Preguntó Yu. Escuché que estamos cerca de donde Endeavor ha llevado a patrullar, así que dudo que encontremos villanos cerca. Shiro asintió. Buscar desde arriba era todo lo que podían hacer en este momento. Pero mientras estaban ocupados, Yu no pudo evitar recordar las palabras de los 8. ¿Era ella realmente capaz de hacer que su hijo adoptivo aprendiera algo? Estos pensamientos extraviados se marchitaron con el viento perdido. Fuego. Los movimientos de Ember salieron de la punta de sus dedos, y tan pronto como quiso que se intensificara, lo hizo en un grado aterrador. El fuego en su brazo no era de Endeavor, pero era suyo. Eso era algo que tenía que enseñarle, una lección que necesitaba ser inculcada por alguien que no fuera su familia. Si hubiera alguien en su clase a quien realmente pudiera llamar amigo, sería Midoriya. Shoto entrecerró los ojos. Pensar en sus compañeros de clase le hizo recordar a su otro compañero de clase, con quien todavía tenía quejas. Emilia era un misterio secreto. En cierto sentido, supuso que se parecían por eso. Seguramente tenía sus razones, tal como lo hizo. La única pregunta era qué eran exactamente. Había una curiosidad primitiva parpadeando dentro de él, pero Shoto no tenía ningún deseo de actuar en consecuencia. Sin embargo, esa curiosidad crecía más día a día y básicamente había estallado después del festival deportivo. La semana pasada la pasé sin hacer nada más que patrullar y notar cómo Endeavor usaba su peculiaridad como guía. Sin embargo, no olvidaron el papel que se le había dado al héroe de segundo rango. Conviértete en cebo para el asesino de héroes. Dado que estaba haciendo una pasantía con él, también era el papel de Shoto. Sin embargo, en su curiosidad, tuvo que preguntar cuál era el papel de Mound Lady en la operación y, en extensión, el papel de Milla. Ni siquiera se suponía que debían lidiar con el asesino de héroes, pero la bestia debería aparecer. Si no lo hacía, entonces ayudarían con el asesino de héroes. Con todas las razones que dieron los oficiales, Shoto no podía negar la logística detrás de esto. Sin embargo, lo extraño era que la pareja de héroes rara vez se veía en público. Claro, Mound Lady era imposible pasar por alto cuando usaba su don, pero Shoto rara vez vislumbraba a Milla a su lado. Era casi como si estuviera ocupado haciendo otra cosa, pero esta era una pasantía. Se suponía que debía trabajar junto a su héroe, no desperdiciar la oportunidad. Shoto frunció el ceño. Algo pasaba, pero él no tenía idea de qué. También era probable que nunca lo descubriera, ya que Emilia había sido capaz de ocultar sus capacidades físicas mejoradas, e incluso ocultar las verdaderas capacidades de su Kirk. Sí, verdaderas capacidades. Shoto no estaba ciego durante el partido contra Bakugo. Esas espadas no eran normales, posiblemente magnéticas con la forma en que se arqueaban por el aire. El público en general no tenía idea, por lo que solo los ojos verdaderamente escrutadores lo notaron como Bakugo. Si no estaba restringido a las armas normales, ¿qué otras espadas podría crear? El hecho de que no lo revelara todo en ese partido significaba que lo estaba guardando contra algo o alguien. Fue inteligente, pero probablemente le costó su partido en el festival deportivo. No es que Emilia quisiera ganarlo. Incluso él podía decirlo, pero causó una impresión.
Los ojos de Shoto se fijaron en la enorme masa de llamas que sujetaba a un villano. Especial y especialmente en una persona. Endeavor le había preguntado constantemente a Shoto qué pensaba del niño, comentando cómo podría haber sido un oponente en el festival deportivo. Sin embargo, Shoto sabía que eso no era lo que quería saber. Quería saber si Shoto habría tenido problemas para ganarle en un partido hipotético. Shoto respondió honestamente que ganaría. En un escenario de arena, lo habría enviado fuera del ring lo antes posible para que no intentara nada, ni siquiera crear una gruesa pared de hielo para evitar que sus espadas lo alcanzaran. El problema era que Shoto ya estaba seguro de que Endeavor se dio cuenta de eso, entonces, ¿por qué se molestó en preguntar? Cuando la policía llegó y detuvo su reciente captura, Shoto marcó mentalmente eso como el quinto del día. Los únicos cumplidos que podía darle a Endeavor eran que era eficiente, casi despiadadamente, y que también tenía un buen control sobre su peculiaridad porque ningún villano que detuvieron había sufrido quemaduras graves. Shoto, llamó Endeavor. Sigue. Nos estamos moviendo a la siguiente ubicación. Él solo asintió y siguió. Su caminar fue relativamente silencioso. Algunas personas miraron boquiabiertas al número 2, pero ninguna realmente se acercó a ellos. Shoto supuso que era por su reputación. No es que se quejara. Sabía lo cansados que eran los medios y algunos fanáticos. Especialmente si algunas de las quejas improvisadas que Midnight Sensei tenía eran alguna indicación. However, sin embargo, Shoto todavía pensó en la investigación de Endeavor sobre Emilia. Porque SH Shoto descubrió que su boca se movía antes de que su cerebro pudiera detenerla. ¿Estás tan interesado en Emilia? El héroe profesional se detuvo y lo miró fijamente. Uy, ¿por qué preguntas eso ahora? Me estaba molestando, decidió responder con sinceridad. Normalmente, no te interesarías en Emilia, alguien con un don relativamente débil que depende de la habilidad pura. Después de todo, la agencia Endeavor solo tenía personas con fuertes peculiaridades. Shoto simplemente no podía ver por qué el héroe de rango 2 se interesaría. Después de unos segundos de mirarse el uno al otro, Endeavor se dio la vuelta y continuó caminando. Con un suspiro, Shoto decidió seguirlo. Parece que no estaría recibiendo su respuesta. Su peculiaridad me recordó a alguien. El estudiante de clase 1, parpadeó. ¿Quién? Preguntó Shoto, viendo que Endeavor en realidad estaba de mal humor hoy. Alguien que no importa ahora, respondió Endeavor mientras ocultaba la identidad. ¿Por qué razón? Shoto no tenía idea. Sus peculiaridades eran demasiado similares para ignorarlas. Sin embargo, tener una peculiaridad similar no debería justificar el interés que has estado mostrando. Está garantizado. ¿Por qué? Porque la peculiaridad de esa persona podría destruir media manzana de la ciudad. ¿Qué? Shoto no se dio cuenta de que había dejado de caminar. Explícate. Si quieres uno, pregúntale a Fuyumi más tarde, afirmó Endeavor. Estoy seguro de que ella te lo contaría todo. Ella no está aquí en este momento. Shoto perdió la calma sin darse cuenta. Tú eres el que lo sabe en este momento, así que puedes simplemente. En este momento, enfatizó Endeavor de repente. El fuego que rodeaba su rostro se intensificó como resultado. Estás en medio de una patrulla. Me alegré de sus primeras preguntas, pero a partir de ahora, sus responsabilidades le asignan la tarea de encontrar villanos y evitar que le hagan daño al público en general. Se supone que no debes hablar ociosamente mientras estás de servicio. ¿Estoy claro? Su boca se cerró de golpe, pero Shoto no pudo evitar fruncir el ceño profundamente. En silencio, continuaron su patrulla. Si todavía estás interesado, dijo Endeavor. Luego ven a mí más tarde cuando nos retiremos por el día. Por ahora, concéntrate. Shoto no respondió verbalmente, pero el héroe en segundo lugar pudo decir que era aceptación de su progenie. Sus preguntas tendrían que esperar para más tarde. Él fue lo suficientemente paciente para eso. Dobló una esquina. Gritó la voz de su mentor elegido. Después de él, chico. Iré desde arriba. Entendido. Midoriya corrió por la calle tan rápido como sus piernas se lo llevaban. Incluso con uno para todos impulsando su cuerpo, el objetivo estaba ganando distancia rápidamente.
Se desconocía qué tipo de peculiaridad tenía el villano, pero debía estar relacionada con la velocidad para poder correr más rápido que ambos. Una vez que dobló una esquina, notó que lo que seguía era un camino largo y recto. Sin embargo, ni siquiera podía ver a dónde se había ido el villano. Era casi como si desapareciera. Y entonces Midoriya decidió mirar hacia arriba. Ahí estaba él. El villano llevaba una chaqueta sin pretensiones combinada con una gorra tipo tucán, y detrás de él estaba Gran Torino, que se estaba poniendo al día rápidamente. Con toda seriedad, Midoriya podía dejar que su mentor lo manejara porque claramente era capaz de hacerlo por sí mismo. En el momento en que el pensamiento se registró en su cabeza, Midoriya saltó al edificio más cercano y lo usó para ayudarlo a impulsarlo más de lo que normalmente podía saltar. Gran Torino notó su acercamiento. El viejo héroe le había enviado una mirada de apreciación antes de levantar las piernas para que las de Midoriya aterrizaran. Como un trampolín, Gran Torino lanzó a Midoriya más lejos. El villano ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que el brazo del niño se enganchó en su pierna. «Bájate». Ni siquiera tuvo tiempo de terminar sus palabras mientras Midoriya sentía que uno para todos canalizaba sus extremidades, o más específicamente, su pierna. Usando su impulso anterior, la pierna se disparó hacia el abdomen del villano. El villano se dobló de dolor y, como resultado, cayó como una roca. Sin embargo, Midoriya sabía que si el villano caía desde esta altura, sufriría heridas graves. Con esto en mente, envolvió sus brazos alrededor del villano sometido y lo arrojó a los brazos de un Gran Torino que lo esperaba. Se alegró de ver a su mentor atrapar al villano sin ningún problema. Pero el aterrizaje dolió más de lo que Midoriya quisiera admitir. «Chico, realmente necesitas una forma de aterrizar», reprendió. «Una estrategia de aterrizaje siempre será útil». «Entendido, Gran Torino». Su mentor resopló antes de esposar al villano antes de que pudiera ponerse de pie. «No intentes nada. Tienes suerte de no haber hecho nada más que arrebatar un bolso. De lo contrario, estarías en muchos más problemas». «Al diablo». Esa fue una marca fácil. Lo tenía todo planeado. Se suponía que no habría héroes aquí. Cierto. Esta era una de las calles más tranquilas de Osu y, como resultado, pocos héroes patrullaban aquí. Especialmente ahora, cuando el día se estaba desvaneciendo para dar paso a la noche. La noche generalmente significaba que la actividad villana tenía una mayor probabilidad de ocurrir cerca de las áreas comerciales. Este lugar no tenía tiendas ni almacenes para robar, todo lo que había aquí eran unos pocos apartamentos y era un distrito rico que podía permitirse una mejor seguridad. Fue una suerte que Gran Torino quisiera un manjar local antes de seguir adelante, de lo contrario, podrían haberlo extrañado, o tal vez Gran Torino se dio cuenta de lo indefensa que estaba esta parte de la ciudad y decidió defenderla él mismo. «Lástima por ti», dijo Gran Torino, pero parecía que no le importaba. «Probablemente podría. Intenta ser un buen chico una vez que termines de cumplir condena, ¿de acuerdo, Sonny?» El villano ni siquiera respondió mientras caía inconsciente. «¿Qué demonios?», murmuró Midoriya. «El idiota debe haber abusado de su peculiaridad», respondió Gran Torino. «Chico, ¿te diste cuenta de lo que era todavía?» Lentamente, Midoriya asintió. Parecía ser una peculiaridad de vuelo, pero que solo funciona cuando el usuario está muy concentrado. No, tal vez fue una peculiaridad menor de manipulación de la gravedad que solo es capaz de disminuir su propio peso. O tal vez fue una peculiaridad de manipulación del aire lo que le permitió permanecer suspendido. «Ya lo hiciste bien desde el primero, chico», Gran Torino lo silenció. «Si fuera levitación, habría tenido más impulso que cuando saltaste sobre él, y si fuera lo último, habría habido más corriente empujándolo hacia arriba. Deja de pensar demasiado a veces, ¿verdad?» «Sí, Gran Torino». Dicho esto, continuó su mentor. Se les acercó un oficial, uno que finalmente los había alcanzado en su persecución, y se ofreció a llevarse al villano. Una vez que tuvo ambas manos libres, Gran Torino sacó su bastón de madera, que de alguna manera debió engancharse en su espalda, y comenzó a caminar. «Lo has hecho bien. Olmig ha elegido bien a su sucesor». «¿Es realmente seguro decir eso en voz alta?» Midoriya susurró apresuradamente, pero se encontró con una carcajada abundante.
No hay nadie aquí, y sí, ese oficial se fue hace un tiempo. No te pongas las bragas en un giro, dijo Gran Torino. Ahora, ¿dónde estaba yo? Ah, cierto. Has venido lejos del bufón del festival deportivo. Ya no romperte los brazos significa que ahora tienes cierta apariencia de control, ¿sí? Ante su asentimiento, continuó. Eso es bueno. Casi esperaba que se hubiera olvidado de enseñarte eso. Toshinori puede ser un gran héroe, pero es un maestro horrible. Quizás no tan mal como pensé originalmente. Ah, no. Mis compañeros de clase me ayudaron a aprender esto. Recupero los complementos. Arruínalo todo, Toshinori. Ese idiota fue golpeado en la cabeza demasiadas veces, te lo digo. Gran Torino hervía. Sin embargo, se calmó casi al instante, como si esperara la respuesta de Midoriya. Bueno, no importa cómo haya obtenido ese control, es bueno ver que no tuvimos que perder una semana de su valiosa pasantía para simplemente entrenar. Como es hasta ahora la experiencia de perseguir villanos. Es estimulante, aterrador, estresante, satisfactorio. Han una experiencia. Honestamente, no es lo que esperaba que fuera. ¿Eso está mal? No, eso se espera, respondió su mentor. Me imagino que todos los héroes que te llevaron a los niños de clase 1, esperan la misma reacción. Después de todo, la primera interacción de tus clases con los villanos no es lo que llamaríamos tradicional. Midoriya frunció el ceño. ¿Te refieres a Usopp? Exactamente, confirmó. Esa fue sin duda una situación de supervivencia para ustedes, niños. No quiere decir que no te encuentres con situaciones como esta, pero no son comunes aquí en la ciudad. Es mucho más fácil confiar en otros para obtener ayuda aquí. Eso es un alivio, admitió honestamente Midoriya. Cuanta más ayuda recibiera hipotéticamente, más fácil sería salvar más vidas. Pero Gran Torino, ¿qué querías decir exactamente con tradicional? La mayoría de los internos terminan encontrándose con villanos cuando comienzan a internar, que es en este momento, respondió. No cuando recién están comenzando su curso de héroes. En cierto modo, fue tanto una maldición como una bendición. ¿Bendición? Murmuró Midoriya. Supuso que, de alguna manera retorcida, era una bendición. Significaba que tenían más experiencia en combate que sus compañeros y, como tales, dudaban menos en tomar decisiones arriesgadas. La vacilación significaba hacerse daño, o peor aún, morir, en el ejercicio de entrenamiento fallido. No fue algo que la mayoría de los estudiantes tuvieron que aprender hasta más tarde en la vida. Pero en la mente de Midoriya, era más una maldición que una bendición. No te pierdas en los recuerdos, le aconsejó su mentor, lo que lo sacó del breve funk en el que se había encontrado Midoriya. Tómalo de un anciano con demasiados recuerdos en los que perderse. Nunca ayuda. Sí señor. Pero no soy lo suficientemente senil como para dejarlo así, agregó. Entonces, ¿qué pasa? Pensando en lo débil que eras en ese entonces. Ante la mueca de dolor de Midoriya, Gran Torino suspiró. Lo sabía. En comparación con el resto de mis compañeros de clase, realmente no podía hacer nada, admitió el estudiante de la UA. Mientras yo estaba herido, Todoroki luchó para protegernos. Mientras yo estaba inconsciente, Mineta hacía todo lo posible. Aunque no podía hacer nada, Emilia estaba luchando contra un monstruo que mi mejor versión absoluta ni siquiera podía tocar. Hicieron mucho en ese incidente, pero yo... nada. Fue la mayor llamada de atención que Midoriya había recibido jamás. Había sido débil antes, aferrándose constantemente a un sueño inalcanzable. Justo cuando estaba a punto de dejarlo todo, apareció su héroe y le dio la oportunidad de alcanzar ese sueño. Claro, hubo contratiempos aquí y allá, pero Midoriya estaba seguro de que podría salvar más vidas de las que podía antes ahora que tenía el don de su ídolo. Entonces Usopp pasó y arrancó la alfombra debajo de él. Él no podía hacer nada. Una responsabilidad, Todoroki lo había llamado. Inútil, Kacchan tenía razón en ese momento. El hecho de que ni siquiera pudiera negar las declaraciones empeoró las cosas. Su incapacidad se cernía sobre él en cada momento de vigilia, impulsándolo a hacer más, a ser siempre mejor de lo que era ayer.
Era la razón principal por la que incluso había aceptado la ayuda de Emilia en primer lugar, a pesar de lo poco que su peculiaridad tenía en común con la de Olmigt. El adolescente pelirrojo había hecho más, mucho más, de lo que había hecho en ese incidente, así que incluso si fuera una pequeña pista, Midori ya habría estado bien con eso. Pero su enigmático compañero de clase había logrado abrirse paso y básicamente había convertido a Midoriya en lo que era ahora. No es que Midoriya se contentara con permanecer en su nivel actual. Sabía que siempre había un pez más grande, Kacchan nunca le había dejado olvidarlo, y entrenaría sin cesar hasta que pudiera lidiar con ellos. Lo hecho está, resopló Gran Torino. Ustedes, niños, siempre hacen un gran alboroto por los fracasos pasados que siempre olvidan planificar para el futuro. Pero Bat, el pasado sucedió, no puedes hacer nada al respecto. El futuro, seguro que puedes hacer algo al respecto, continuó. Si la vida fuera un río, empujándote constantemente hacia el futuro, entonces ¿qué sentido tiene caminar y tratar de volver al pasado? Usa la juventud que llevas dentro y déjate llevar por la corriente. Siempre hay otra oportunidad para fortalecerse, ser más inteligente y ser mejor. A pesar de las persistentes dudas que tenía, Midoriya al menos asintió. Gran Torino podría ser viejo, pero era viejo después de vivir una vida de heroísmo. Su consejo no era fácil de descuidar. Al ver que su mensaje apenas fue recibido, Gran Torino resopló y decidió cambiar de tema. Entonces, mencionaste que tus compañeros de clase eran mejores que tú entonces. Él preguntó. ¿Y ahora qué? ¿Crees que al menos puedes contender contra ellos? ¿Al menos poder ayudarlos cuando lo necesiten? Repásalos uno a la vez. Estarás generalizando y volviendo a lo débil que eres. Midoriya contuvo el ceño y respondió. Sí, eso creo. Probablemente pueda seguirles el ritmo ahora. Todoroki Fell no siente que necesite ningún apoyo, pero sé que puedo ayudarlo como lo estoy haciendo ahora protegiéndolo si los villanos se ponen dentro de su alcance. En realidad, eso es probablemente cierto para la mayoría de mis compañeros de clase de rango medio y largo. La mayoría. Entonces, ¿a quién estás insinuando que no necesitaría ese tipo de ayuda? 2 personas, dijo Midoriya. El primero es, por supuesto, Kacchan porque sus explosiones son versátiles y es un luchador natural. De ninguna manera necesitaría mi ayuda. De hecho, probablemente lo mataría incluso por intentar ayudar. Buen viejo Kacchan. El otro. Emilia, respondió, sin darse cuenta de los pasos más lentos de su mentor. Puede atacar a larga distancia con su arco, a media distancia con sus espadas voladoras y a corta distancia sin ningún problema. En nuestra clase, probablemente sea el más completo. Después de todo, ni siquiera Kacchan pudo asestar un golpe sólido desde más de varios cientos de metros de distancia. Esa seguía siendo una habilidad alucinante. Y Midoriya sí significaba habilidad. El don de Milla solo le daba armas. Fue enteramente su propia habilidad lo que le permitió usarlos con tanta habilidad. Para una antigua sin peculiaridades como Midoriya, la habilidad que tenía Emilia, que puede lidiar incluso con monstruos como ese monstruo anti todo poder, era casi impresionante. ¿Admiras a ese chico? ¿Admirar? Midoriya levantó una ceja antes de asentir. Admiro a todos mis compañeros de clase, todos por diferentes razones. Pero Emilia definitivamente merece admiración por sus habilidades. Ya veo, gran reflexionó Gran Torino. ¿Admirarías a alguien que tiene poco respeto por su propia vida? Midoriya hizo una pausa. Perdón. Aunque hice que Toshinori te enviara a mí, eso no significa que pasara por alto a tus compañeros de clase, respondió. Ese niño Bakugo, a quien ahora sé que llamas Kacchan, ciertamente es un pequeño Spitfire. Un pan como él necesita que le enseñen disciplina antes de hacer algo de lo que se arrepienta. Ese mocoso de Todoroki ni siquiera dio lo mejor de sí en el festival deportivo, así que eso dice algo sobre cómo maneja sus convicciones. Luego está ese chico Emilia del que estás hablando. Si bien nada parecía fuera de lo común en la fiesta deportiva, sus acciones previas dicen otra cosa. Murmuró el estudiante. ¿Miraste en sus pasados? Sí, y luego se volvió y miró a su interno.
Y si dependiera de mí, ese niño Bakugo ni siquiera sería aceptado en un curso de héroe, y mucho menos admitido en los Emiratos Árabes Unidos. El pánico salvaje en los ojos de Midoriya debió ser evidente porque Gran Torino resopló exasperado. No tengo idea de por qué querrías defender a alguien como él. Kacchan podría ser un poco, está bien, extremadamente rudo en los bordes, admitió Midoriya. Pero eso no significa que se le deba impedir una oportunidad de redención. Puede convertirse en un buen héroe, capaz de salvar cientos de vidas algún día. Eso, y si le negamos esa oportunidad de heroísmo, puede convertirse en un villano creado por nosotros mismos, afirmó Gran Torino. ¿Es corrupto de nuestra parte permitirle seguir siendo un posible estudiante? Probablemente, pero soy demasiado viejo para importarme de verdad. Si ves algo bueno en él, bien por ti. No estoy seguro de si alguien más podría decir lo mismo. Podía ver lo bueno en él. Después de todo, nadie que admire a All Might tanto como él podría ser realmente malo de corazón. Sin embargo, nos desviamos, continuó su mentor. Ese niño Emilia tiene su propia serie de problemas. Nada como ese Bakugo, pero sigue siendo preocupante. ¿Sabías que fue detenido por actividad justiciera, no una sino 2 veces? Estoy seguro de que tenía una razón para ello, argumentó Midoriya. Sí, y eso es encomiable a su manera, continuó. Sin embargo, viendo que salió del segundo herido como una bota masticada, esperaría ver algo más de cautela en el futuro. ¿Herido? Emilia. En cambio, el niño anda por ahí como si nunca hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte, menospreció Gran Torino. Eso no es normal, no importa cómo lo hagas girar. No vale la pena admirar a alguien con tan poca consideración por su propia vida. ¿En qué se diferencia eso de All Might haciendo todo lo posible para proteger a todos, independientemente de si se lastima o no? Él preguntó honestamente. ¿No es lo mismo? La diferencia entre arriesgar tu vida para salvar a otros y salvar a otros a costa de perder tu propia vida. ¿Qué crees que es? Midoriya parpadeó. Nada. Mal, negó. La diferencia es que arriesgar tu vida significa que existe la posibilidad de que la pierdas, pero no quieres hacerlo. Ahorrar a costa de su propia vida significa que no le importa pagar ese precio. ¿De qué lado de esta moneda crees que cae el chico Emilia? La vida como costo un costo. Era así como Gran Torino pensaba que Emilia funcionaba. Que su compañero de clase veía su propia vida como un número y otros como un número mayor. Eso no podría estar bien. Emilia siempre tenía confianza cuando iba a la batalla. Contra Shinobu, parecía como si supiera que estaría bien, y esa confianza no podía ser infundada, ¿verdad? Su mentor estaba equivocado con él, ¿verdad? Ten por otra parte, ¿cuánto sabía realmente de Emilia? Es, en última instancia, una mentalidad poco saludable, finalizó Gran Torino. Sin embargo, lo admitiré. En nuestra sociedad, no es algo que deba aborrecerse. Desagradable, probablemente. Pero completamente despreciado. No. El chico Emilia no es tan malo como tu Bakugo. Entonces, ¿por qué hiciste que pareciera que él era igual de malo? Él preguntó honestamente. ¿Lo hice sonar así? El viejo héroe preguntó genuinamente. Mi mal. Sin embargo, tómalo de un anciano que ha visto ir y venir amigos, que usan sus vidas como un costo para salvar a otros. Podría funcionar, pero las heridas que dejan atrás baba. Soy demasiado viejo para pensar en eso. No tienes que entenderlo. Es solo una diferencia de opinión. No, puedo entender de dónde vienes, admitió Midoriya. Sin embargo, creeré que Emilia no es así. Y si lo es, eso no impedirá que lo admire, al igual que admiro a todos mis otros compañeros de clase. Justo, respondió él. Pero eso incluye a ese enano. El de las pelotas. Midoriya retuvo algunas risas. Sí, incluida Mineta. Dioses, ¿por qué? Él es una pequeña mierda incorregible. Creo que es admirable cómo puede mantenerse fiel a sí mismo, incluso después de experimentar un evento que le cambió la vida, respondió. Además, si no fuera por Mineta Ben me habría sentido abrumado y probablemente incluso asesinado. No, definitivamente ni siquiera estaría aquí hoy. Así que sí, lo admiro, hasta cierto punto.
Sin embargo, seguía siendo un gran pervertido. Realmente solo ves lo bueno en las personas, ¿verdad? No, negó. Simplemente elijo admirar lo bueno que hay en ellos. Si lo hago, entonces podrían hacer más bien. ¿Eso está mal? Gran Torino levantó una ceja antes de continuar su caminata. Tetoshinori realmente encontró algo, ¿verdad? Por el bien de su mentor, Midoriya decidió no hacer comentarios. Como resultado, hubo una pausa silenciosa en la conversación que ninguno sintió que fuera necesario llenar. Eso estuvo bien. El resto de la noche seguramente tendría algo que preocuparlos de todos modos. ¡Boom! Una explosión, una torre de fuego ardiente y risas desquiciadas resonando en el viento. Risas familiares. Parece que Endeavor lo encontró, se burló Gran Torino. No podría haber hecho menos desastre. Probablemente derritió toda la calle con ese truco. Vamos, si nos damos prisa, podemos tratar a ese asesino de héroes por quemaduras de tercer grado. Notad, eso no sonaba como el asesino de héroes, murmuró Midoriya. ¿Y sabes cómo suena el asesino de héroes? No, admitió. Pero no sé cómo suena esto. Después de todo, estaba tan claro como el día en que lo escuchó por primera vez. De vuelta en la USO. Uno de los campos delimitados activado. Parece que funcionó, comentó Yu. ¿Dónde? Shirou se quedó quieto cuando sintió que la conexión con todos los demás campos delimitados se rompía. Esto era lo esperado y dentro de lo que Archer le dijo que sucedería. La energía mágica estaba siendo redirigida y enfocada en un solo lugar para atrapar a su objetivo, el tiempo suficiente para que llegaran y para evitar que alguien entrara. Una vez que todos se rompieron, solo quedaba uno. Sur, declaró Shirou antes de darse cuenta de algo. Ese es donde lo detuviste por primera vez, donde luchamos por primera vez contra el Enosu. Sintiéndome nostálgico, ¿verdad? Yu murmuró. Apúrate adelante. Eres más rápido que yo, y hay demasiados edificios para que pueda usar mi peculiaridad de manera segura al menos hasta que llegue allí. Shirou simplemente asintió y corrió por encima de los tejados. El viento lo asaltó, pero fue capaz de ignorarlo por completo. Sin importarle cómo parecería, fue más rápido. Reforzando no solo sus extremidades sino todas sus facetas. Los huesos, los músculos e incluso la piel de su cuerpo habían sido estimulados. Tal como estaban las cosas ahora, probablemente era tan fuerte, si no más fuerte, que cuando luchó contra el Rey Dorado en ese fatídico día. Y lo necesitaría si estuviera luchando contra Angra Mainyu, el sirviente de la clase Vengador. Sus pupilas se dilataron mientras trabajaban al extremo, enfocándose en los callejones oscuros para vislumbrar dos figuras. Uno se desplomó y otro estaba listo para asestar el golpe final. Se formó un arco negro junto a una flecha de acero. Al siguiente milisegundo, disparó con la fuerza de una bala. No tenía idea de cómo reaccionó, pero el atacante saltó lejos de su flecha en una fracción de segundo. Su flecha se hundió en el hormigón con un golpe satisfactorio. El propio Shirou apenas detuvo su impulso mientras patinaba por el suelo. Hizo una pausa mientras dejaba que su arco se desvaneciera, ya que se interpondría en el camino durante la próxima refriega, para dar paso a Kanzo y Bakuya, los siempre fieles y útiles espadas cazadas. Y entonces Shirou abrió los ojos. ¿Te atreves a interponerte en el camino? El que Shirou pensó que era su objetivo dijo. Lo admito, no esperaba que alguien apareciera en un lugar remoto como este, pero tú lo hiciste. ¿Me estabas cazando? Shirou frunció el ceño. No te estaba buscando, admitió Shirou. Sin embargo, ahora que sé que eres tú, no puedo dejar que te vayas. Lastimarás a otros si lo haces. Las típicas palabras vacías de un tonto engañado, suspiró su oponente. Bien. Pongamos a prueba tu valía. Y bajo un cielo incrustado de humo, un torrente de fuego se dio a conocer a varias millas de distancia de ellos, iluminando los ojos decididos de Shirou y Stein. Un héroe y un asesino de héroes finalmente se encuentran.